Ella acababa de acomodarse en su asiento, lista para un vuelo largo y cómodo. Pero antes de que pudiera siquiera respirar profundamente, una asistente de vuelo se inclinó sobre ella, con los ojos fríos y poco acogedores. Necesita moverse. Esta sección es solo para pasajeros de primera clase. Confundida, levantó su boleto, mostrando que estaba exactamente donde debía estar. Pero la mujer ni siquiera lo miró. Entonces, frente a toda la cabina, la asistente de vuelo hizo algo que nadie esperaba, levantó la mano y la abofeteó. Los jadeos llenaron el aire. Los pasajeros se quedaron congelados por la conmoción. Pero lo que la asistente de vuelo no sabía era que la mujer a la que acababa de humillar era la esposa del dueño de la aerolínea. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Dinos en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. La zona de embarque estaba llena, repleta del murmullo habitual de los viajeros revisando sus teléfonos, bebiendo café y esperando su turno para abordar. Entre ellos, Camila estaba de pie cerca de la puerta, con una mano descansando sobre su vientre, 7 meses de embarazo. Viajar sola no era fácil, pero su esposo, Alejandro, había insistido en que volara en primera clase para estar cómoda. Era un viaje largo y no quería que se sintiera apretada en un asiento de clase económica. El personal de la aerolínea en el mostrador había sido amable, incluso ofreciéndose a ayudar si lo necesitaba. Todo parecía normal, hasta ahora. Al subir al avión, su corazón se tranquilizó un poco. La cabina era elegante y silenciosa, un contraste marcado con la abarrotada sección económica por la que había pasado. Encontró su asiento fácilmente, 1B, justo junto a la ventana. Un lugar perfecto para descansar durante el largo vuelo. Con un suspiro de alivio, se acomodó en el asiento acolchado, ajustando una pequeña almohada detrás de su espalda. Finalmente, podía relajarse. El momento fue breve. Una voz cortante rompió el aire. Señora, debe estar en el asiento equivocado. Camila levantó la vista y vio a una asistente de vuelo parada a su lado. Su placa de identificación decía Miss Valdés y tenía esa postura rígida que la hacía parecer inaccesible. Su uniforme estaba perfectamente planchado, su cabello rubio recogido en un moño apretado, y sus labios fruncidos como si ya hubiera tomado una decisión antes de hablar. Camila buscó en su bolso y sacó su boleto. Estoy en el asiento 1B, dijo, manteniendo un tono calmado. Miss Valdés le arrebató el boleto de la mano, apenas echando un vistazo antes de devolvérselo. La primera clase es para pasajeros premium. ¿Está segura de que este es suyo? Algunos pasajeros cercanos giraron la cabeza para escuchar. Nadie dijo nada, pero Camila podía sentir su curiosidad. Se mantuvo firme, sus dedos apretándose ligeramente sobre el reposabrazos. Sí, es mi boleto, respondió. Reservé este asiento. Miss Valdés soltó un suspiro exagerado, negando con la cabeza. ¿Alguien lo compró por usted? El corazón de Camila se encogió ante la pregunta. No fueron solo las palabras las que dolieron, sino la forma en que las dijo. Ya había visto esa mirada antes. Ese tono. Esa suposición. Mi esposo lo reservó, respondió con voz firme. Los labios de Miss Valdés se contrajeron como si estuviera conteniendo algo. Sus ojos se deslizaron hacia el vientre de Camila y luego de nuevo a su rostro. Tendré que verificarlo con el mostrador. Mientras tanto, necesito que se mude a clase económica para que podamos completar el embarque. Camila sintió como el calor subía a su rostro, pero no de vergüenza. De rabia. Puede verificarlo, dijo con firmeza, pero me quedaré en mi asiento. La expresión de la asistente se ensombreció. Señora, no tengo tiempo para esto.
Si se niega a moverse, tendré que llamar a seguridad. Más pasajeros giraron la cabeza ahora, los susurros se extendieron por la cabina. Algunos se movieron incómodos. Otros evitaron el contacto visual. Camila permaneció inmóvil, su mano descansando protectora sobre su vientre. Llame a quien necesite, dijo, con la voz firme. Pero no me voy a mover. La paciencia de Miss Valdés se agotó. Sus fosas nasales se ensancharon y se inclinó ligeramente, bajando la voz pero sin perder su filo. Escuche, no sé cómo consiguió este boleto, pero no hagamos esto difícil. Usted no pertenece a primera clase. La respiración de Camila se detuvo en su garganta. No estaba segura de que la impactaba más, la audacia o la pura crueldad en esas palabras. «Disculpe», preguntó, con la voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de ella. Miss Valdés no parpadeó. «Levántese». Por un segundo, Camila se preguntó si esto era real, si esta mujer realmente creía que tenía la autoridad para sacarla sin siquiera verificar los hechos. Pero antes de que pudiera responder, algo sucedió que heló el aire en la cabina. Miss Valdés levantó la mano y la abofeteó. El sonido resonó en el aire como un látigo. Los jadeos llenaron la cabina. Una mujer en la fila frente a ella, la señora Calvel, soltó un susurro atónito. «Dios mío». Un hombre de negocios sentado cerca del pasillo ajustó su corbata incómodamente, apartando la mirada, como si no hubiera presenciado lo que acababa de suceder. La cabeza de Camila se inclinó ligeramente hacia un lado. Su mejilla ardía por el impacto. Instintivamente, llevó la mano a su rostro, sintiendo el escozor en la piel donde Miss Valdés la había golpeado. El dolor era agudo. Pero el shock era peor. La asistente de vuelo se enderezó el uniforme, su expresión fría e indiferente. Ahora salga de este asiento antes de que la retiremos físicamente. Los dedos de Camila temblaron, pero no de miedo. Ya había sido humillada antes. Pero esto era diferente. No discutió. No gritó. En cambio, tomó su teléfono, sus dedos moviéndose rápidamente mientras escribía un mensaje. Me abofeteó. Luego, presionó enviar. Camila mantuvo la mirada al frente, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. El ardor en su mejilla estaba desapareciendo, pero la humillación no. Siempre le habían enseñado a mantener la compostura, a elegir sus batallas sabiamente. Pero esto estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Miss Valdés seguía de pie sobre ella, aún esperando que se moviera, sin darse cuenta de lo que acababa de desencadenar. El silencio en la cabina era denso, cargado de juicios no expresados. Algunos pasajeros intercambiaban miradas nerviosas, fingiendo que no habían visto lo que acababa de suceder. Otros observaban abiertamente, esperando ver cómo reaccionaría Camila. Pero ella no reaccionó en absoluto, al menos, no como Miss Valdés esperaba. En lugar de eso, permaneció quieta. Sus manos descansaban sobre su vientre y su teléfono se apoyaba suavemente en su regazo. El mensaje había sido enviado. Ahora, solo tenía que esperar. Una vibración contra su pierna le indicó que no tendría que esperar mucho. Miró la pantalla. Apareció un solo mensaje de Alejandro. ¿Qué acabas de decir? Escribió rápidamente. La asistente de vuelo. Me abofeteó. El mensaje se envió al instante. 3 puntos aparecieron, él ya estaba escribiendo. Luego, llegó un segundo mensaje. ¿Qué número de vuelo? Los dedos de Camila se movieron con precisión, copiando los detalles de su boleto. En cuanto presionó enviar, sintió que todo su cuerpo se relajaba, solo un poco. Porque ahora, ya no estaba en sus manos. Miss Valdés golpeó el suelo con el pie, impaciente. Señora, esta es mi última advertencia. O se mueve, o haré que alguien venga a sacarla de este asiento. Camila exhaló lentamente y luego giró la cabeza para mirarla directamente. Debería llamar a quien necesite llamar.
Había algo en su tono que hizo que Miss Valdés dudara, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Pero desapareció tan rápido como llegó. Enderezó los hombros, giró sobre sus talones y marchó hacia el frente del avión. Los pasajeros ahora susurraban entre ellos, la tensión cambiando. En la fila frente a ella, la señora Calpel se inclinó ligeramente. ¿Estás bien, querida? Camila asintió, forzando una sonrisa educada. Estoy bien. No lo estaba. No realmente. Pero no lo dejaría ver. El altavoz sobre su cabeza crepitó y una voz resonó. Miss Valdés, por favor preséntese en la cabina inmediatamente. Los ojos de Camila se dirigieron hacia el frente del avión, su corazón latiendo un poco más tranquilo. Tenía la sensación de que Miss Valdés acababa de cometer el mayor error de su vida. Miss Valdés se tensó al escuchar el anuncio, su cabeza girando hacia la cabina. El vuelo apenas había comenzado el embarque y, ya la estaban llamando. Eso nunca sucedía. Las asistentes de vuelo no eran llamadas a la cabina a menos que algo serio estuviera ocurriendo. Lanzó una mirada de reojo hacia Camila, quien permanecía tranquila en su asiento, los dedos descansando suavemente sobre su vientre. Había algo inquietante en la forma en que no discutía. No entraba en pánico. La mayoría de los pasajeros ya habrían hecho un escándalo. Pero Camila solo estaba esperando. Con un suspiro tenso. Miss Valdés se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el frente. En el momento en que desapareció en la cabina, un murmullo bajo se extendió por primera clase. De verdad la abofeteó, susurró un hombre en el asiento del pasillo. Lo vi, murmuró otro pasajero. Tan claro como el día. La señora Calpel, que seguía observando a Camila con atención, negó lentamente con la cabeza. Esa mujer no tiene idea de con quién se acaba de meter. Camila no reaccionó ante los murmullos. Ya había hecho lo que necesitaba hacer. Dentro de la cabina, el ambiente era tenso. El capitán Ramírez estaba sentado en su silla, su expresión habitual de calma endurecida. En la pantalla del teléfono de vuelo aparecía un gerente de la aerolínea, el señor Javier, uno de los ejecutivos de alto nivel que manejaba las operaciones de vuelo. Miss Valdés carraspeó, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Me necesitaba, capitán? El capitán Ramírez no perdió el tiempo. Señorita Valdés, acabamos de recibir una llamada directa de la oficina ejecutiva. Una pasajera de primera clase fue agredida por una asistente de vuelo. ¿Le gustaría explicar eso? El estómago de Miss Valdés se hundió. La palabra agresión hacía que todo sonara mucho peor de lo que había parecido en el momento. Dudó, luego se encogió de hombros forzadamente. Fue solo un problema menor de disciplina. Ella se negaba a moverse de su asiento. Lo manejé. La voz del señor Javier resonó a través del altavoz, fría como el hielo. ¿Lo manejó? ¿Poniendo las manos sobre una pasajera? Miss Valdés apretó la mandíbula. Señor, solo estaba tratando de mantener el orden en primera clase. Estaba en un asiento que no le correspondía. Estaba haciendo cumplir la política. El capitán Ramírez intercambió una mirada con el señor Javier. Luego, con un tono que hizo que el estómago de Miss Valdés se encogiera aún más, el señor Javier habló de nuevo. ¿Verificó su boleto antes de exigirle que se moviera? Un instante de silencio. Los labios de Miss Valdés se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. El capitán Ramírez se inclinó hacia adelante, su voz bajando ligeramente. Al menos confirmó si estaba en el asiento equivocado antes de tocarla. Miss Valdés tragó con dificultad. Había asumido. No había verificado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, la voz del señor Javier cortó la tensión como una navaja. Usted retiró a Camila Reyes de su asiento. ¿Sabe quién es su esposo? La respiración de Miss Valdés se detuvo por un momento. Ese nombre, ¿por qué le sonaba familiar? El capitán Ramírez no la dejó esperar la respuesta.
Su esposo es Alejandro Reyes, el dueño de esta aerolínea. El color desapareció del rostro de Miss Valdés. El zumbido de la aeronave parecía más fuerte ahora, oprimiéndola desde todos lados. Acaba de agredir a la esposa del hombre más poderoso de esta compañía, dijo el señor Javier, con una calma mortal. Y lo hizo frente a toda la cabina de primera clase. Las manos de Miss Valdés se enfriaron. El capitán Ramírez exhaló con fuerza. Tenemos órdenes directas del señor Reyes. Debe regresar inmediatamente con la señora Reyes, disculparse públicamente frente a los pasajeros y escoltarla de regreso a primera clase con servicio completo. Y cuando este vuelo aterrice, se reportará directamente a la Junta Ejecutiva. Miss Valdés apenas escuchó la última parte. Su mente ya estaba dando vueltas. Había humillado a Camila Reyes. Había puesto las manos sobre la esposa del dueño. Y ahora, su carrera pendía de un hilo. Miss Valdés salió de la cabina, las manos sudorosas y las piernas extrañamente débiles. En el momento en que volvió a entrar a la cabina de primera clase, sintió el cambio de energía. Los murmullos habían crecido. Las miradas furtivas de los pasajeros eran más obvias ahora. Minutos antes, ella tenía el control. Hablaba con autoridad, ordenando a una mujer embarazada que abandonara su asiento sin pensarlo 2 veces. Pero ahora era ella quien tenía cada paso de regreso por ese pasillo. Camila no se había movido. Estaba exactamente donde Miss Valdés la había dejado, su expresión tranquila pero indescifrable. Su teléfono descansaba en su regazo, sus dedos tocando ligeramente la pantalla. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Miss Valdés tragó saliva, forzando su rígida postura a relajarse mientras se inclinaba ligeramente junto al asiento de Camila. La humillación de lo que tenía que hacer ardía en su orgullo. Pero no había salida de esto. Se aclaró la garganta. Señora Reyes, ha habido un malentendido. Los ojos de Camila se levantaron de su teléfono, fijándose en Miss Valdés con una intensidad silenciosa. Un malentendido. Las palabras sonaban vacías, y la garganta de Miss Valdés se tensó bajo el peso de los pasajeros que observaban. Estaban esperando ver cómo arreglaría lo que había hecho. Sí, continuó Miss Valdés, con la voz más baja ahora. Me gustaría acompañarla personalmente de regreso a su asiento original en primera clase. Camila inclinó ligeramente la cabeza. Está diciendo que fue un error. Miss Valdés asintió con rigidez. Sí, Hugo. Vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Un error en la asignación de asientos. Camila no parpadeó. Un error. El silencio entre ellas se extendió, más pesado que antes. Luego, Camila se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz lo suficiente para que solo Miss Valdés pudiera escuchar. No revisaste mi boleto. No revisaste el plano de asientos. Me viste y decidiste que no pertenecía aquí. Eso no fue un error, fue una elección. Un cosquilleo de incomodidad recorrió la piel de Miss Valdés. Sabía que era cierto. Peor aún, los pasajeros a su alrededor también lo sabían. Desde el pasillo, uno de los hombres en primera clase se aclaró la garganta incómodamente. Sabes, murmuró, probablemente ayudaría si ella realmente dijera que lo siente. Siguió un murmullo de acuerdo. Camila no sonrió, pero algo en su mirada se agudizó. Se recostó, cruzando los brazos. Discúlpate. Miss Valdés vaciló, una fracción de segundo demasiado larga. Dilo, presionó Camila. Las palabras formaron un nudo en la garganta de Miss Valdés. Había pasado años controlando situaciones exactamente como esta, haciendo cumplir las reglas, asegurándose de que los pasajeros obedecieran. Pero esta vez, ella no estaba en control. Respiró profundamente y forzó las palabras a salir. Lo siento, señora Reyes. La juzgué mal y no debía haberla tratado de esa manera.
Camila dejó que la disculpa flotara un momento antes de finalmente asentir. Bien. Ahora, volveré a mi asiento. Miss Valdés se hizo a un lado mientras Camila se levantaba lentamente, ajustando su bolso sobre el hombro. No se apresuró. No parecía alterada. Se movía con la misma confianza tranquila que tenía cuando abordó por primera vez. Y mientras caminaba por las filas de pasajeros de primera clase, personas que se habían quedado en silencio mientras era humillada, no había presunción ni arrogancia. Solo el hecho innegable de que el poder había cambiado de manos. Miss Valdés la siguió rígidamente, con las manos apretadas a los costados. El aire a su alrededor se sentía diferente ahora. El respeto que una vez había comandado de pasajeros y tripulación por igual había desaparecido, y en el fondo, sabía que no lo recuperaría. Había humillado a la persona equivocada. Y estaba a punto de descubrir cuánto le costaría ese error. Camila se acomodó de nuevo en su asiento de primera clase, ajustando la almohada detrás de su espalda con movimientos deliberados y tranquilos. Sus manos ya no temblaban. El ardor en su mejilla se había desvanecido, reemplazado por algo más punzante. Los murmullos se habían apagado, pero la tensión persistía. Los pasajeros que antes la ignoraban ahora le lanzaban miradas furtivas y culpables, con expresiones que oscilaban entre la incomodidad y la vergüenza silenciosa. Habían visto todo. Escuchado todo. Y, sin embargo, ninguno había hablado cuando la maltrataban. Ahora, era demasiado tarde. Miss Valdés se quedó incómodamente junto a ella, con la postura rígida, como si no supiera exactamente qué hacer a continuación. Se aclaró la garganta, con la voz más delgada que antes. Si necesita algo, señora Reyes, por favor no dude en pedirlo. Camila levantó la mirada, su expresión inescrutable. No me ofreciste nada antes. Miss Valdés parpadeó, desconcertada. ¿Perdón? Cuando me senté por primera vez, dijo Camila con suavidad, no me ofreciste agua. No preguntaste si necesitaba algo. Ni siquiera me saludaste como hiciste con los otros pasajeros de primera clase. Algunos pasajeros se removieron incómodos en sus asientos. Al otro lado del pasillo, la señora Calpel soltó un resoplido divertido, como diciendo, tiene razón. Miss Valdés tragó saliva, esforzándose por mantener la voz firme. Esa no era mi intención. Camila inclinó ligeramente la cabeza. No. Entonces, ¿cuál era tu intención? Miss Valdés abrió la boca, y luego la cerró de nuevo. No tenía respuesta. Camila la observó por un momento más antes de finalmente hablar de nuevo, con la voz más suave. Tomaré un agua con gas. Miss Valdés asintió rápidamente, aliviada de tener algo, cualquier cosa, que hacer en lugar de quedarse allí, sofocada bajo el peso de sus propias acciones. Se apresuró hacia la cocina, agarrando la bandeja con demasiada fuerza mientras servía la bebida. En la esquina, Lucía, la azafata más joven que había permanecido en silencio durante todo el incidente, observaba con una expresión inescrutable. Eso no salió bien, ¿verdad?, murmuró. Miss Valdés le lanzó una mirada fulminante. No necesito tus comentarios. Lucía sonrió de lado, recargándose contra el mostrador. No estaba ofreciendo ninguno. Miss Valdés exhaló bruscamente, tomó la bandeja y caminó rígidamente de regreso a la primera clase. Colocó el vaso con cuidado en la mesita de Elana, con las manos temblando ligeramente. Elana levantó el vaso pero no bebió. En cambio, miró a Miss Valdés una última vez. Por cierto, dijo, con la voz ligera, casi conversacional, le mandé un mensaje a mi esposo sobre ti. El estómago de Miss Valdés se retorció. Elana giró ligeramente el vaso, observando las burbujas subir a la superficie. No le hizo gracia. Miss Valdés forzó una pequeña y tensa sonrisa. Ya veo. De verdad. Los ojos de Elana se encontraron con los suyos, afilados e inquebrantables. Porque no creo que entiendas en qué problema te has metido.
tomó un sorbo lento de su bebida. Miss Valdés se tensó. Y, realmente lamento cómo la traté. Elana dejó el vaso y se recostó en su asiento. Bien. Porque en unos 30 minutos, lo lamentarás aún más. Miss Valdés se quedó congelada por un segundo antes de asentir rígidamente y alejarse. Lucía la observó retirarse con leve curiosidad antes de volverse hacia Elana. Eso fue impresionante, murmuró. Elana no respondió. Simplemente abrió la revista de a bordo, pasando las páginas como si nada hubiera pasado. Pero, en el fondo, sabía que la pesadilla de Miss Valdés apenas estaba comenzando. Miss Valdés se retiró a la cocina, con el pulso latiendo en sus oídos. Había lidiado con pasajeros difíciles antes, pero esto era algo completamente diferente. Siempre había creído que tenía el control, que su autoridad en la cabina era definitiva. Ahora, no tenía control alguno. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba una pila de servilletas en el mostrador, fingiendo ocuparse. Pero no podía deshacerse de la sensación de que la observaban, de que los pasajeros susurraban más allá de la cortina que separaba la primera clase de la cocina. ¿Estás sudando por esto, eh? Se giró bruscamente. Lucía estaba recostada contra el mostrador opuesto, con los brazos cruzados, observándola con una mirada conocedora. Ocúpate de tus asuntos, soltó Miss Valdés. Lucía levantó las manos en señal de rendición fingida. Hey, solo digo, humillaste a esa mujer frente a un avión lleno de gente. Y ahora resulta que su esposo dirige la aerolínea. Sí, yo también estaría nerviosa. La mandíbula de Miss Valdés se apretó. Fue un error. Un error, repitió Lucía, ladeando la cabeza. ¿O una elección? La garganta de Miss Valdés se tensó. No respondió. Lucía exhaló, apartándose del mostrador. Bueno, espero que tengas un plan. Porque en unos 20 minutos aterrizamos. Y dudo que el señor Reyes sea del tipo que perdona. Miss Valdés se dio la vuelta, agarrando el borde del mostrador. Había pensado que escoltar a Elana de regreso a la primera clase arreglaría todo. Que una disculpa, forzada o no, suavizaría las cosas. Pero la mirada en el rostro de Elana, la manera silenciosa en que había manejado todo, le decía algo diferente. Esto no había terminado. En la cabina principal, Elana se recostó en su asiento, desplazándose por su teléfono. Apareció un nuevo mensaje de Alejandro. Aterrizamos en 20 minutos. Quédate tranquila. Seguridad te espera en la puerta. Sonrió levemente, bloqueando su teléfono. La tensión en la cabina estaba cambiando. Las personas que antes la habían ignorado ahora la observaban con curiosidad, como si se dieran cuenta demasiado tarde de que habían sido testigos silenciosos de algo mucho más grande que una simple disputa por asientos. Al otro lado del pasillo, un hombre de negocios, el señor Javier, se aclaró la garganta, inclinándose ligeramente hacia ella. Yo, vi lo que pasó antes. Elana giró la cabeza hacia él, levantando una ceja. Ah, sí. Se aclaró la garganta de nuevo, claramente incómodo. Sí, bueno, fue desafortunado. Sus labios se apretaron en una línea delgada. ¿Desafortunado? Es decir, tartamudeó, claramente fue un error por parte de la azafata. Agregó rápidamente, removiéndose en su asiento, no debió haberte tratado así. Camila lo estudió por un momento y luego asintió levemente. Y, sin embargo, te quedaste sentado sin decir nada cuando sucedió. El rostro del señor Javier se enrojeció ligeramente. Bajó la mirada, frotándose las palmas de las manos. Camila dejó que el silencio se extendiera entre ellos antes de volver a su revista. El altavoz sobre su cabeza crepitó y la voz del capitán Ramírez resonó. Damas y caballeros, estamos iniciando nuestro descenso. Por favor, asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y las mesas plegables en posición vertical. Aterrizaremos en breve.
Camila se inclinó, abrochó su cinturón y echó un vistazo hacia la parte delantera del avión. Miss Valdés aún no había regresado. Dudaba que lo hiciera. Pero no importaba, su tiempo se estaba acabando. Camila no estaba segura de lo que Alejandro había planeado, pero sabía una cosa con certeza: Miss Valdés había cometido un grave error al juzgar mal a la persona equivocada. Y ahora, estaba a punto de enfrentar las consecuencias. El avión descendía con suavidad, pero dentro de la cabina, la tensión era cualquier cosa menos estable. Los pasajeros que antes estaban inmersos en sus libros o en el entretenimiento a bordo ahora estaban distraídos, lanzando miradas rápidas hacia la primera clase, hacia Camila, hacia el frente del avión, donde Miss Valdés había desaparecido. Camila permanecía inmóvil, con las manos descansando suavemente sobre su vientre, respirando con calma. Pero por dentro, podía sentir cómo crecía la anticipación. No tenía idea de lo que Alejandro había planeado, pero si algo sabía de su esposo era esto: él no hacía amenazas vacías. Miss Valdés estaba a punto de aprenderlo de primera mano. Un tenue din resonó en la cabina cuando se encendió la señal de abrocharse el cinturón. Las azafatas se apresuraron en sus controles finales, con voces más suaves de lo habitual y una energía visiblemente tensa. El altavoz crepitó de nuevo. Tripulación de cabina, prepárense para el aterrizaje. Camila miró su teléfono. Un nuevo mensaje de Alejandro apareció. Permanece sentada cuando aterricemos. No te muevas. Seguridad se encargará de todo. Exhaló lentamente, bloqueó el teléfono y lo dejó sobre la mesita. En la parte delantera del avión, Miss Valdés seguía oculta en la cocina, con los dedos apretando el mostrador hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Había pasado años perfeccionando el arte del control, manteniendo el orden en la cabina con una autoridad absoluta. Pero ahora sentía algo a lo que no estaba acostumbrada. Impotencia. Ya podía verlo: los pasajeros bajando del avión, la seguridad esperando en la puerta, los ejecutivos alineados para apartarla y tener una charla. ¿Y lo peor? No tenía defensa alguna. En el momento en que las ruedas tocaron la pista, un silencio cayó sobre la cabina. La emoción habitual de aterrizar no estaba ahí. En su lugar, había algo más en el aire, una anticipación que nadie podía nombrar, pero que todos podían sentir. El altavoz zumbó nuevamente. Damas y caballeros, bienvenidos a nuestro destino. La hora local es las 3:45 de la tarde. Por favor, permanezcan sentados hasta que la señal del cinturón se apague y la aeronave haya llegado a la puerta de embarque. El avión rodó lentamente hacia la terminal, cada segundo estirándose más de lo debido. Camila miró hacia la cocina. Esperando. La señal del cinturón se apagó con un din. Los pasajeros inmediatamente alcanzaron sus pertenencias, pero nadie se apresuró a levantarse. En cambio, todas las miradas se dirigieron hacia el frente del avión. Entonces, sucedió. Un oficial de seguridad uniformado subió al avión. Alto. De hombros anchos. Moviéndose con la clase de autoridad que no dejaba espacio para preguntas. Los murmullos en la cabina se hicieron más fuertes. Algunos pasajeros susurraban entre sí. ¿Esto es por lo que pasó? Otros se quedaron congelados, observando cómo se desarrollaba la escena. El oficial apenas miró a su alrededor antes de fijar la vista en una sola persona. Miss Valdés. En el momento en que su nombre fue pronunciado, la tensión se rompió. Miss Valdés se tensó, su cuerpo enderezándose instintivamente, aunque ya no quedaba confianza en su postura. Lentamente, dio un paso al frente. Sí. El rostro del oficial era inescrutable. Tiene que acompañarnos. Unos cuantos jadeos se escucharon en la parte trasera de la cabina. Alguien murmuró: «Oh, está acabada». Miss Valdés forzó una sonrisa tensa y profesional. Su voz era ligeramente temblorosa. «¿Y, hay algún problema?» La voz del oficial permaneció firme.
Ha habido informes de un incidente que involucra la expulsión de un pasajero de primera clase. El señor Reyes ha solicitado una revisión formal. Tendrá que venir con nosotros para ser interrogada. El momento se alargó, denso con la realización. Los pasajeros que antes habían ignorado la situación ahora estaban completamente atentos, observando cada segundo de la caída de la señorita Valdés, algunos con silenciosa satisfacción, otros con sorpresa. Pero nadie, ni una sola persona, habló en su defensa. La garganta de la señorita Valdés se secó. Su mente buscó desesperadamente una excusa, una explicación, algo que pudiera reducir el daño. Pero no había nada. Había construido su reputación sobre el poder, el control y la autoridad, y ahora, era ella quien estaba siendo escoltada fuera del avión. Al entrar en el pasillo, cometió el error de mirar hacia Camila. Camila no sonreía. No se regodeaba. Simplemente observaba, calma, serena, imperturbable. Y, de alguna manera, eso era peor. La señorita Valdés apartó la mirada rápidamente, caminando hacia la parte delantera del avión con los oficiales de seguridad a ambos lados. Los murmullos en la cabina aumentaron, los pasajeros intercambiaban miradas de asombro. Algunos se recostaron en sus asientos, viendo cómo se desarrollaba la escena. Lucía exhaló, sacudiendo la cabeza. ¿Realmente se lo hizo a sí misma, Nadie lo negó. El momento en que la señorita Valdés bajó del avión, las brillantes luces de la terminal se sintieron como un reflector, exponiéndola al mundo. Los oficiales de seguridad la guiaron a través del puente de embarque, su paso firme pero constante. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Podía sentirlo, la gente mirándola. El personal del aeropuerto deteniéndose a mitad de sus tareas, sus ojos siguiéndola. Los susurros surgieron de inmediato, creciendo como una tormenta. Es ella. Sí, es la azafata que tuvo problemas. ¿Qué fue lo que hizo? Escuché que golpeó a alguien en primera clase. La señorita Valdés mantuvo la cabeza baja. Su habitual caminar autoritario había desaparecido, reemplazado por algo más pequeño, más débil. Al final del puente de embarque, dos hombres con trajes oscuros esperaban, ejecutivos de la aerolínea. Uno de ellos, Miguel Serrano, gerente senior de operaciones de la aerolínea, dio un paso al frente con una expresión indescifrable. Señorita Valdés, dijo con tono uniforme, venga con nosotros. No había espacio para discusión. Los oficiales se hicieron a un lado, permitiendo que los ejecutivos tomaran el control. Ella lo siguió por una entrada lateral, lejos de la vista del público, hacia un corredor restringido, flanqueado por puertas de seguridad y paredes blancas estériles. Era el tipo de lugar que los pasajeros nunca veían, la parte del aeropuerto destinada a empleados, investigaciones y despidos. Su estómago se retorció. Después de años recorriendo aeropuertos con confianza, con control, de repente se sentía como una extraña en un lugar que alguna vez fue su dominio. Llegaron a una sala de conferencias, el tipo de habitación con una mesa larga y pulida y sillas que parecían demasiado rígidas para ser cómodas. Miguel señaló una silla. Siéntese. La señorita Valdés vaciló por un breve momento antes de obedecer. Sus manos temblaban ligeramente mientras las apoyaba sobre su regazo. Miguel tomó asiento frente a ella y abrió una carpeta. Dentro había documentos, declaraciones de pasajeros, un informe del capitán y, lo peor de todo, una queja formal del propio Alejandro Reyes. Miguel la estudió durante un largo momento antes de hablar. Se da cuenta de por qué está aquí, ¿verdad? La señorita Valdés se irguió, desesperada por salvar la poca autoridad que le quedaba. Me informaron que había una queja sobre un problema con los asientos. Miguel exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza. ¿Un problema con los asientos? Golpeó los dedos contra el escritorio. Señorita Valdés, usted agredió físicamente a un pasajero de primera clase. No verificó un boleto,
Causó una escena pública y luego golpeó a alguien frente a una cabina llena de testigos. ¿Eso le parece un problema con los asientos? La señorita Valdés tragó saliva con dificultad. Fue un malentendido. Miguel cerró la carpeta con firmeza. El único malentendido aquí, dijo con frialdad, es su creencia de que esta situación tiene solución. El aire en la habitación se volvió más pesado. Miguel se inclinó hacia adelante, su mirada afilada. Dejemos algo claro. Si esto fuera cualquier otro pasajero, ya estarías despedida. La única razón por la que siquiera tienes esta reunión es porque el señor Reyes quiso darte la oportunidad de asumir la responsabilidad antes de que tomemos una decisión final. El pulso de la señorita Valdés se aceleró. Decisión final. Miguel no parpadeó. Sí. A partir de ahora, está suspendida sin sueldo, en espera de una revisión completa por parte de la Junta. Su estómago se hundió. ¿Suspendida? Así es, confirmó Miguel. Se tomará una decisión final dentro de la semana, pero dadas las circunstancias, no me haría muchas ilusiones. Las manos de la señorita Valdés se cerraron en puños. Le he dado 10 años a esta aerolínea. No pueden simplemente. La expresión de Miguel se oscureció. Señorita Valdés, si se tratara de cualquier otro empleado, ya estaría saliendo con una carta de despido. La única razón por la que siquiera estamos considerando una revisión es porque el señor Reyes cree en la rendición de cuentas. Eso significa que si asumes toda la responsabilidad, podrías, y digo podrías, tener una oportunidad de redención. El peso de sus palabras la golpeó como un puñetazo en el estómago. Había pasado años creyendo que era intocable, que podía manejar sus vuelos como quisiera, imponer sus propias reglas, controlar el espacio. Y ahora, ya no tenía control sobre nada. Miguel suspiró, frotándose la sien. Voy a ser honesto contigo. Si intentas defenderte, si te sientas aquí poniendo excusas en lugar de admitir lo que hiciste, entonces este será el fin de tu carrera en la aviación. La señorita Valdés miró fijamente la mesa, su garganta cerrada. Miguel se puso de pie, señalando que la conversación había terminado. Serás escoltada fuera del aeropuerto. Mañana recibirás una carta formal en tu correo electrónico. Ella dudó. Quería discutir, exigir otra oportunidad. Pero sabía que no importaría. Un oficial de seguridad entró de nuevo en la sala, esperando para escoltarla. Cuando se giró hacia la puerta, Miguel habló una última vez. Tal vez la próxima vez, antes de juzgar a alguien por su apariencia, lo pienses 2 veces. La señorita Valdés no respondió. Salió de la habitación con la cabeza baja, el estómago revuelto. Por primera vez en 10 años, no tenía idea de cómo sería su futuro. El oficial de seguridad la condujo por los corredores traseros del aeropuerto, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Había caminado por esos pasillos incontables veces antes, siempre con confianza, siempre con control. Pero ahora, cada paso se sentía como una marcha hacia lo desconocido. Sus manos se cerraron en puños a sus lados, su mente girando sin descanso. Suspendida sin sueldo. En espera de una revisión. Una revisión que ya sabía que conduciría a un solo resultado. Había pasado 10 años haciendo cumplir las reglas, asegurándose de que los pasajeros siguieran los procedimientos. Siempre había sido firme, siempre estricta. Pero creía que había hecho lo necesario para mantener el orden. Sin embargo, en cuestión de minutos, lo había perdido todo, por una acción impulsiva. Pero, ¿realmente había sido solo un momento? ¿O se había estado acumulando durante años? El recuerdo de Camila Reyes sentada en su asiento, tranquila y serena, apareció en su mente. La forma en que la había mirado, no con ira, no con lágrimas, sino con una certeza silenciosa. Y esa certeza había sido correcta. La señorita Valdés no había revisado el boleto. No había verificado el mapa de asientos.
Simplemente había mirado a Camila y decidido que no pertenecía allí. La realización le revolvió el estómago. No fue escoltada por la salida habitual. En su lugar, la llevaron a una puerta lateral discreta, una que usaban los empleados cuando no querían atraer atención. Pero ya era demasiado tarde para eso. Al salir al exterior, notó de inmediato un grupo de reporteros cerca de la entrada de la terminal. Las cámaras destellaron. Las voces murmuraron. La gente revisaba sus teléfonos. Se estaba propagando rápido. Su humillación no se quedaría tras puertas cerradas. Aceleró el paso, con la cabeza gacha, los hombros encorvados, desesperada por escapar de la mirada pública. El oficial de seguridad permaneció a su lado, escoltándola en silencio hacia el estacionamiento de empleados. Entonces lo escuchó. Un nombre que hizo que todo su cuerpo se congelara. ¿Señora Reyes? Se giró bruscamente hacia la voz, solo para ver a Camila saliendo de la terminal VIP, su mano descansando suavemente sobre su vientre, junto a Alejandro Reyes, quien se mantenía erguido con su elegante traje a medida. Su presencia imponente sin necesidad de decir una sola palabra. Su expresión era inescrutable, sus ojos afilados fijos en la señorita Valdés como un depredador estudiando a su presa. La señorita Valdés sintió como su garganta se cerraba. Nunca había conocido a Alejandro Reyes en persona. Solo había escuchado su nombre, mencionado en memorandos de la aerolínea, artículos de noticias y reuniones corporativas. El hombre que construyó un imperio desde la nada. El hombre que era dueño de la aerolínea que ella alguna vez creyó controlar. Y ahora, por primera vez desde que bajó del avión, la señorita Valdés sintió miedo. Camila giró ligeramente la cabeza, encontrando la mirada de la señorita Valdés. A diferencia de Alejandro, su expresión no era dura. Ni siquiera estaba enojada. Era mesurada, como alguien que ya había hecho las paces con cómo iba a terminar todo esto. Una voz profunda y calmada rompió el silencio. Se acabó. Alejandro Reyes no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Sus palabras fueron definitivas. La señorita Valdés tragó saliva. Podía suplicar. Podía rogar por otra oportunidad. Pero, ¿qué podía decir? Había humillado a su esposa. Había puesto sus manos sobre Camila Reyes, una mujer que no había hecho nada malo. Una mujer que simplemente quería sentarse en el asiento que había pagado legítimamente. Y la señorita Valdés la había mirado una sola vez y decidió que no pertenecía allí. No había excusa. Ninguna disculpa desharía esa elección. Los labios de Camila se entreabrieron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero en su lugar, simplemente asintió con un leve gesto de comprensión antes de darse la vuelta y subir al auto de lujo negro que la esperaba. Alejandro la siguió sin decir una palabra más. La puerta del auto se cerró. Y, así como así, se habían ido. La señorita Valdés se quedó inmóvil en su lugar mientras el peso completo de lo que había sucedido caía sobre ella. Ella había humillado a alguien. Y ahora, el mundo estaba viendo cómo su humillación se desarrollaba. Había quitado un asiento a alguien. Y ahora, era ella quien estaba siendo retirada. Había menospreciado a alguien que pensó que no tenía poder. Y ahora, era ella a quien estaban menospreciando. Karma. Eso era esto. Y, por primera vez en su carrera, no tenía control sobre lo que sucedería después. Porque esta vez, no estaba volviendo a abordar otro avión. La señorita Valdés permaneció inmóvil en el estacionamiento del aeropuerto, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El sonido del motor del auto de lujo se desvaneció en la distancia, pero la realidad de lo que acababa de pasar permaneció, afilada e implacable. Esto no era solo un mal día en el trabajo. Esto no era algo que pudiera suavizar con una disculpa. Esto era el fin de todo lo que había construido. Apretó los puños, su respiración saliendo en cortos y desiguales jadeos.
La sensación de impotencia era asfixiante. Desconocida. En todos sus años como azafata, nunca había cuestionado la autoridad que tenía en la cabina. Había sido absoluta. Sus reglas. Su control. Su palabra. Hasta hoy. Ahora, la misma aerolínea a la que había servido durante 10 años la había desechado sin pensarlo 2 veces. Por una sola mujer. Camila Reyes. La señorita Valdés cerró los ojos con fuerza, pero eso no detuvo las imágenes que pasaban por su mente. Camila, sentada en ese asiento de primera clase, negándose a moverse. La forma en que se mantuvo tranquila, aun cuando fue abofeteada. La manera en que tuvo el control de la situación sin alzar la voz, sin exigir atención. ¿Y lo peor? La señorita Valdés ni siquiera se había dado cuenta de lo equivocada que estaba, hasta que fue demasiado tarde. Tomó una respiración temblorosa, obligándose a moverse. Todavía tenía que llegar a su auto. Todavía tenía un largo camino a casa por delante. Y Dios sabía lo que la esperaba una vez que llegara allí. Mientras caminaba por el estacionamiento, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó. Y al instante deseó no haberlo hecho. Docenas de notificaciones. Su nombre ya estaba en Internet. La historia se había propagado como fuego. Hizo clic en una de las notificaciones, su pulso acelerado. Azafata despedida tras agredir a pasajera embarazada en primera clase. Esposa del CEO de la aerolínea atacada en vuelo, azafata enfrenta reacciones negativas. Discriminación en primera clase, pasajera habla tras ser humillada. El estómago de la señorita Valdés se revolvió mientras deslizaba el dedo por los titulares. Ya había artículos. Comentarios. Debates. Gente analizando cada una de sus acciones. Convirtiéndola en una villana. De la noche a la mañana. Había perdido su trabajo. Ahora, estaba perdiendo su reputación. Los comentarios eran aún peores. No debería volver a trabajar en aviación nunca más. Se le notaba la arrogancia en la forma en que habló con esa mujer. Ninguna simpatía. Imagínate pensar que puedes abofetear a alguien y no enfrentar consecuencias. Karma. Las aerolíneas necesitan empezar a examinar a quien contratan. No hay forma de que esta sea la primera vez que lo hace. La respiración de la señorita Valdés se volvió superficial, sus dedos temblaban alrededor de su teléfono. Ya no se trataba solo del trabajo. Su nombre. Su rostro. Ahora estaba en todas partes, una mancha permanente en su carrera. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando una nueva y aterradora realización la golpeó. Incluso si la aerolínea no la hubiera despedido. ¿Quién la contrataría ahora? Ninguna aerolínea quería a un empleado que había estado en el centro de un escándalo viral. No solo estaba perdiendo su puesto en una empresa. Estaba perdiendo su futuro en toda la industria. Su cabeza dio vueltas. Necesitaba llegar a casa. Necesitaba pensar. Con manos temblorosas, metió su teléfono de nuevo en su bolsillo y buscó a tientas las llaves de su coche, desbloqueando la puerta y dejándose caer en el asiento del conductor. Se quedó sentada allí por un largo momento, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Había pasado años siguiendo las reglas, escalando posiciones, aplicando políticas. Se había convencido de que estaba haciendo su trabajo de la manera correcta. Que los pasajeros necesitaban ser puestos en su lugar. Que tenía la autoridad para decidir quién merecía cierto trato. Y sin embargo, aquí estaba. Impotente. Sin trabajo. Odiada. Exhaló bruscamente, su visión se nubló por un momento. Estaba tan segura de que tenía el control cuando le dijo a Camila que se moviera. Estaba tan segura de que tenía razón. Pero ahora, todo lo que le quedaba era arrepentimiento. Su teléfono vibró de nuevo. Otra notificación.
Dominique Reyes. Asunto, responsabilidad. Su respiración se detuvo. Dudó antes de abrir el correo electrónico, sus manos inestables. Señorita Valdés. Estoy seguro de que para ahora ya entiende la gravedad de lo que ocurrió en el vuelo 237. No perderé el tiempo repitiendo lo que ya ha sido dejado en claro por la Junta. Sin embargo, creo en que las personas asuman la responsabilidad de sus acciones, y eso incluye darles la oportunidad de reconocer sus errores. Le estoy dando esa oportunidad ahora. Si desea disculparse formalmente con mi esposa, me aseguraré de que reciba su mensaje. Sin embargo, quiero dejar algo claro, esta disculpa no es para mí. No es para la aerolínea. No es para su carrera. Es para la persona a la que perjudicó. Si no puede hacer eso, entonces no veo razón para continuar esta conversación. Esperaré su respuesta. Alejandro Reyes. La señorita Valdés leyó el correo 3 veces. No estaba segura de si tenía el valor de responder. Nunca antes se había disculpado por cómo trataba a los pasajeros. Ni una sola vez en 10 años. Pero ahora, no se trataba de conservar su trabajo. Se trataba de si finalmente estaba dispuesta a admitir que había estado equivocada. Por primera vez, no se sintió enojada. Se sintió vacía. Colocó sus dedos sobre el teclado. Y lentamente, por primera vez en su vida, comenzó a escribir las palabras. Estuve equivocada y lo siento. La señorita Valdés se quedó sentada en su coche, mirando el borrador del correo electrónico en la pantalla de su teléfono. Las palabras que acababa de escribir se sentían ajenas, como si hubieran sido escritas por otra persona. Estuve equivocada y lo siento. Nunca había escrito una disculpa como esa antes. Nunca lo había necesitado. En 10 años trabajando como asistente de vuelo, había tratado con miles de pasajeros. Viajeros exigentes. Empresarios con aires de grandeza. Padres frustrados con niños llorando. Personas que intentaban discutir para conseguir ascensos de clase que no habían pagado. Siempre se había dicho a sí misma que simplemente estaba haciendo su trabajo. Manteniendo el orden. Aplicando las reglas. Asegurándose de que las personas supieran su lugar. Pero esto no era aplicar las reglas. Era algo completamente distinto. Sabía exactamente lo que había hecho. Cuando vio a Camila Reyes sentada en primera clase, no pensó en políticas. No pensó en el plan de asientos. Tomó una decisión antes siquiera de hablar con ella. Miró quién estaba sentado en ese asiento. No lo que decía su boleto. Y ese era el verdadero problema. Sus dedos flotaron sobre el teclado. ¿Podía realmente enviar esto? ¿Importaría siquiera una disculpa en este punto? No era ingenua, sabía que un correo electrónico no arreglaría mágicamente todo. Internet ya la había condenado. Su nombre estaba siendo arrastrado por todas las plataformas de redes sociales, desconocidos debatiendo si debería volver a trabajar alguna vez, si merecía ser despedida, si estaba más allá de la redención. Por primera vez, no tenía poder sobre la situación. No era ella quien decidía lo que sucedía a continuación. Exhaló bruscamente, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. ¿Qué sería peor, enviar el correo y sentirse expuesta, admitir su culpa, o no enviarlo y saber que era demasiado cobarde para asumir la responsabilidad? El pensamiento le revolvió el estómago. Había pasado años pensando en sí misma como alguien al mando, alguien fuerte. Pero ahora, por primera vez, se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no se trataba de control, sino de responsabilidad. Con una respiración temblorosa, presionó enviar. En el momento en que el correo desapareció de su pantalla, su estómago se retorció de nervios. No tenía idea de lo que sucedería después. ¿A Camila Reyes siquiera le importaría? ¿Lo leería? ¿Le creería? ¿O ya era demasiado tarde para eso?
Lanzó su teléfono al asiento del copiloto y se recostó, cerrando los ojos. Todo había cambiado en cuestión de horas. Ayer, era una respetada asistente de vuelo senior. Hoy, estaba desempleada, deshonrada y esperando desesperadamente que la mujer a la que había humillado aceptara su disculpa. Pero no lo sabría hasta recibir una respuesta. Y si Camila nunca respondía, tendría que vivir con el peso de ese silencio por el resto de su vida. Mientras tanto, en un salón ejecutivo al otro lado del aeropuerto, Camila Reyes se acomodó en un área privada, sorbiendo té mientras deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono. No estaba revisando correos electrónicos. No estaba leyendo titulares. Simplemente estaba esperando. Sabía que Alejandro se estaba encargando de las cosas, como siempre lo hacía. Pero no buscaba venganza. No le interesaba ver la caída de Vanessa Valdés. Solo quería ver si asumiría la responsabilidad. Un suave din interrumpió sus pensamientos. Un nuevo correo. Su mirada se deslizó hasta el nombre del remitente. Vanessa Valdés. Inhaló lentamente, dejando su taza a un lado antes de abrir el mensaje. Estuve equivocada y lo siento. No verifiqué tu boleto. No seguí el protocolo adecuado. Asumí algo sobre ti que no tenía derecho a asumir. He pasado las últimas horas repasando lo que sucedió, y sigo preguntándome por qué. ¿Por qué lo hice? La respuesta es una que no me gusta, pero no voy a esconderme de ella. No se trataba de la política. No se trataba de errores en los asientos. Se trataba de que te vi y decidí, antes que cualquier otra cosa, que no pertenecías ahí. No puedo borrar ese momento. No puedo deshacer lo que hice. Pero puedo prometerte que nunca volveré a cometer ese error. No me debes tu perdón. Ni siquiera tienes que responder. Solo quería que supieras que veo lo que hice, y me avergüenzo de ello. Lo siento de verdad, profundamente. Camila dejó que las palabras se asentaran por un momento, una emoción indescifrable brillando en sus ojos. No esperaba eso. Había visto a personas disculparse antes, no porque lo sintieran, sino porque tenían que hacerlo. Pero esto no era defensivo. No estaba desviando la culpa. Ni siquiera pedía perdón. Solo era honesto. Una lenta, casi imperceptible sonrisa asomó en la comisura de sus labios. No necesitaba esa disculpa. Ya había ganado. El sistema estaba cambiando. Se estaban implementando políticas para evitar que esto volviera a suceder. Y Vanessa Valdés ya había enfrentado sus consecuencias. Pero aún así, Camila creía en algo muy simple: las personas pueden aprender. Tomó su teléfono y comenzó a escribir. Vanessa. Aprecio tu correo. Ya no estoy enojada. Pero espero que entiendas que esto no se trata solo de mí. Hay otras personas que han estado en mi situación, personas que nunca obtuvieron justicia, que nunca tuvieron voz. Tuve la suerte de que mi esposo pudo hacer lo correcto, pero no todos tienen ese privilegio. Dices que no volverás a cometer este error. Espero que sea verdad. Porque no me interesa si lo sientes o no. Me interesa si cambias. No me reuniré contigo. Pero acepto tu disculpa, no porque la merezcas, sino porque creo en el crecimiento. Camila Reyes. Presionó enviar. Luego, con un suave suspiro, tomó de nuevo su té, dio un sorbo lento y cerró este capítulo para siempre. Vanessa Valdés se sentó en el tenue resplandor del interior de su auto, con su teléfono descansando en su regazo. Sus manos aún temblaban ligeramente por el peso del correo que había enviado. Lo había escrito sin esperar una respuesta, sin atreverse a creer que siquiera la merecía. Y sin embargo, su teléfono había vibrado apenas 5 minutos después. Una respuesta. Camila Reyes. Había mirado la notificación durante un minuto entero antes de reunir el valor para abrirla. Y ahora,
mientras leía cada palabra, su garganta se cerró y su visión se tornó borrosa con una emoción que no se había permitido sentir en años. No era perdón, Camila lo había dejado claro. No era absolución, porque esto no era algo que pudiera borrarse con una disculpa. Era una oportunidad. No una oportunidad para recuperar su trabajo. No una oportunidad para limpiar su nombre. Sino una oportunidad para realmente ser mejor. Vanessa dejó escapar un aliento tembloroso, volviendo a leer las últimas líneas del correo. No me interesa si lo sientes o no. Me interesa si cambias. Durante años, había creído que la disciplina equivalía a control. Que mantener a los pasajeros a raya, mantener las cosas en orden, significaba que estaba haciendo bien su trabajo. ¿Pero alguna vez había pensado realmente en las personas detrás de esos asientos? ¿O solo los había visto como obstáculos, cosas que debían moverse, corregirse, ponerse en su lugar? Sus dedos flotaron sobre su teléfono. Por un instante fugaz, quiso responder de nuevo, preguntar cómo podía arreglar esto. Pero algo en su interior le dijo que Camila ya le había dado la respuesta. No se trataba de decir más. Se trataba de hacer más. Con una respiración lenta y profunda, Vanessa cerró su correo y dejó el teléfono en el asiento del copiloto. Por primera vez en horas, no sintió el peso aplastante de la humillación o la ira. Solo se sintió cansada. Cansada de la persona que había sido. Cansada de la arrogancia que había llevado como una armadura. Cansada de asumir que tenía derecho a decidir quién pertenecía y quién no. Apoyó la frente contra el volante, su mente derivando hacia recuerdos que nunca antes había cuestionado. La vez que desestimó a una familia por tardar demasiado en acomodarse en primera clase, asumiendo que estaban confundidos en lugar de considerar que, quizá, solo quizá, habían pagado por esos asientos. La vez que ignoró a un hombre de negocios negro que había pedido ayuda educadamente, solo para prestar total atención a otro pasajero instantes después. La vez que se burló en voz baja de una mujer por parecer demasiado joven para estar en primera clase, como si la riqueza y el privilegio tuvieran una apariencia específica. Siempre se había dicho a sí misma que era cuestión de política. Que solo estaba haciendo cumplir las reglas. ¿Pero lo estaba haciendo realmente? ¿O había estado usando la política como una excusa para algo mucho, mucho más feo? Cerró los ojos con fuerza, su pulso irregular. Había tantas cosas que deseaba poder cambiar. Pero los arrepentimientos no cambiarían nada. Solo la acción podía hacerlo. Con determinación lenta, se enderezó y tomó su teléfono de nuevo. No para responderle a Camila. No para suplicar otra oportunidad. Sino para dar el primer paso real hacia el cambio. Deslizó los dedos por su lista de contactos, deteniéndose sobre el nombre de una excolega. Michelle Rivers. Una asistente de vuelo senior con la que había trabajado años atrás. Michelle siempre había sido diferente. Había abogado por entrenamientos más inclusivos para la tripulación. Había señalado la discriminación sutil cuando la veía. Había luchado por cambiar la forma en que se trataba a los pasajeros. Vanessa solía poner los ojos en blanco ante los esfuerzos de Michelle. Pero ahora veía cuán ciega había estado. Dudó, solo por un momento, antes de presionar el botón de llamada. El teléfono sonó 2 veces antes de que Michelle respondiera. ¿Vanessa? Wow, hace años que no sé de ti. ¿Qué pasa? Vanessa inhaló profundamente. Necesito tu ayuda. Una pausa. ¿Ayuda con qué? Vanessa apretó el volante, obligándose a decir las palabras. Necesito entender cómo ser mejor. Silencio. Luego, la voz de Michelle se suavizó. Finalmente estás lista para escuchar. Vanessa tragó saliva. Sí, creo que sí. Otra pausa. Luego Michelle suspiró. Está bien. Hablemos. Y así, por primera vez en años, Vanessa Valdés eligió aprender en lugar de controlar.
No estaba buscando redención. No estaba tratando de borrar lo que había sucedido. Pero finalmente, de verdad, estaba lista para cambiar. Vanessa se quedó sentada en su auto casi una hora después de terminar la llamada con Michelle. La conversación había sido incómoda, reveladora y, sobre todo, necesaria. Michelle no había endulzado nada. No le había dado a Vanessa una salida fácil. «¿Quieres ser mejor?», había dicho Michelle. Entonces empieza por admitir que esto no se trata solo de un error. Se trata del tipo de persona en la que te permitiste convertirte. Y esa era la parte que más dolía. Vanessa había pasado años haciendo cumplir las reglas. Pero, ¿de quién eran realmente esas reglas? ¿Las políticas de la aerolínea? ¿O las reglas no escritas en su mente, las que le decían que ciertas personas pertenecían a ciertos lugares y otras no? Nunca se había considerado una mala persona. Pero las personas buenas aún pueden causar daño. Esa verdad pesaba en su pecho mientras finalmente encendía su auto y salía del estacionamiento del aeropuerto. El camino a casa se sintió más largo de lo habitual. El sol ya había comenzado a ponerse, proyectando un resplandor naranja sobre el horizonte de la ciudad. Todo afuera lucía igual que aquella mañana. Pero ella no era la misma. Cuando finalmente llegó a su apartamento, se quedó un momento en la entrada, mirando su propio reflejo en el espejo retrovisor. Su uniforme seguía impecable. Su maquillaje seguía en su lugar. Pero nunca se había sentido más deshecha. Con una respiración lenta, salió del auto y entró a su hogar. El silencio en su apartamento era asfixiante. Durante años, su trabajo lo había sido todo. Había dictado su horario, sus rutinas, su identidad. Había pasado tanto tiempo estando al mando que había olvidado cómo simplemente existir sin esa autoridad. Y ahora, no tenía control sobre lo que vendría después. Se quitó los zapatos y caminó hacia la cocina, abriendo el refrigerador por costumbre. Pero la vista de comidas preparadas y botellas de agua perfectamente alineadas no le despertó el apetito. Cerró la puerta con un suspiro, apoyándose en la encimera. Su teléfono vibró. Se tensó. Por un segundo, pensó que podría ser otro titular. Otro correo electrónico. Otro recordatorio del daño que había causado. Pero cuando revisó la pantalla, su respiración se detuvo. Mamá. No había hablado con su madre en semanas. No porque estuvieran distanciadas, sino porque Vanessa siempre había estado demasiado ocupada. Demasiado atrapada en el trabajo. En los horarios. En asegurarse de que el mundo a su alrededor se mantuviera exactamente como ella quería. Ahora, el mundo había cambiado. Y no le quedaba más opción que enfrentarlo. Dudó antes de contestar. Hola, mamá. La voz de su madre era cálida, pero llena de preocupación. Vanessa, vi las noticias. Vanessa cerró los ojos. Por supuesto que su madre lo había visto. La historia estaba en todas partes. Sí, dijo en voz baja. Lo sé. Su madre suspiró. Cariño, ¿qué pasó? Vanessa apretó la encimera, sus dedos tensándose alrededor de la fría superficie. ¿Cómo se suponía que debía explicar esto? Que lo había perdido todo. Que había estado equivocada de una forma que ni siquiera había comprendido hasta que fue demasiado tarde. Que no estaba segura de si merecía el perdón. La voz de su madre se suavizó. Vanessa, háblame. Suenas diferente. Vanessa tragó saliva. Había pasado años creyendo que tenía razón. Convencida de que su versión de la autoridad estaba justificada. Había seguido los pasos de supervisores estrictos. Se había moldeado según los ejecutores más duros de la aerolínea. Y nunca lo había cuestionado. Hasta hoy. Hasta Camila Reyes. Inhaló temblorosamente. Mamá, cometí un error. Una pausa. ¿A qué te refieres? La garganta de Vanessa se cerró.
Nunca había admitido sus errores en voz alta de esta manera. Pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Juzgué a alguien. La traté de manera injusta. Y no me di cuenta de lo equivocada que estaba, hasta que me costó todo. Su madre guardó silencio por un largo momento. Luego, con una sabiduría gentil, habló. ¿Quieres saber cuál es la parte más difícil de darte cuenta de que estabas equivocada, Vanessa? Vanessa tragó saliva. ¿Cuál? Es saber qué decir, lo siento, no lo borrará. Pero también es saber que todavía tienes una elección. Puedes seguir siendo la persona que se niega a cambiar. O puedes convertirte en alguien mejor. Vanessa parpadeó rápidamente, su visión se nubló. ¿Y si es demasiado tarde? La voz de su madre se mantuvo firme. Solo es demasiado tarde si te niegas a aprender. Vanessa presionó una mano contra su frente, abrumada por el peso de todo. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte, de ser firme, de no dejar que las emociones interfirieran con su trabajo. Pero en este momento, la fortaleza no se trataba de control, sino de responsabilidad. Había perdido su trabajo. Había perdido su reputación. Pero quizá, solo quizá, aún podría encontrarse a sí misma. La voz de su madre la hizo volver. ¿Vanessa? Respiró hondo, apretando el teléfono con más fuerza. Sí. Una pausa. Luego, la pregunta suave pero directa de su madre, ¿qué vas a hacer ahora? Vanessa miró la pared en blanco frente a ella. Por primera vez en años, no tenía una respuesta inmediata. Pero sabía algo con certeza, no iba a ser la misma persona que había sido ayer. Esa persona ya se había ido. Esa noche, Vanessa permaneció despierta, mirando el techo de su pequeño apartamento. La oscuridad se sentía más pesada de lo normal, envolviéndola como una acusación silenciosa. Por primera vez en una década, no tenía a dónde ir por la mañana. No había uniforme que planchar. No había horario de vuelo que revisar. No había pasajeros a quienes dirigir. El trabajo que una vez había definido su existencia se había ido. Y ahora, no le quedaba nada más que ella misma. Se giró de lado, alcanzando su teléfono por costumbre, luego dudó. Durante años, sus notificaciones habían estado llenas de horarios de vuelo, mensajes de la tripulación y recordatorios de trabajo. Ahora, todo lo que veía eran artículos de noticias, comentarios y juicios de desconocidos. Hizo clic en uno de los enlaces. Exazafata Vanessa Valdez enfrenta reacciones negativas tras agredir a un pasajero en primera clase. El artículo no era ni la mitad de brutal que los comentarios. Se merecía ser despedida. Que aprenda a dar vuelta a hamburguesas por un cambio. El problema es que personas como ella nunca creen que están equivocadas hasta que las atrapan. Espero que nunca la contraten en ningún lado otra vez. Vanessa tragó saliva con dificultad, obligándose a leer cada palabra. La versión de ella de ayer habría estado llena de ira, habría buscado excusas, se habría defendido. Pero ahora, se dio cuenta de algo doloroso. No estaban equivocados. Había pasado años menospreciando a los pasajeros, asumiendo que la autoridad le daba el derecho de decidir quién merecía respeto y quién no. Había pasado años haciendo que la gente se sintiera pequeña. Y nunca se había detenido a pensar en lo que eso realmente significaba. Apagó su teléfono y se cubrió el rostro con las manos. Ella no era la víctima aquí. Camila Reyes lo era. Pero lo que más la atormentaba no era solo que había humillado a una persona, sino la desgarradora realización de que probablemente lo había hecho con muchas más. Personas que no habían tenido el poder o el privilegio de defenderse. ¿Cuántos pasajeros habían bajado de un vuelo sintiéndose irrespetados por su culpa? ¿Cuántos se habían ido a casa preguntándose por qué los habían tratado de manera diferente? Esa era la parte que le revolvía el estómago. Había reforzado una cultura de la que ni siquiera se había dado cuenta que era parte.
Se había visto a sí misma como alguien que mantenía el orden. Pero en realidad, ella había sido parte del problema. Vanessa exhaló lentamente y se incorporó en la cama. Podía pasar el resto de su vida ahogándose en vergüenza, o podía hacer algo al respecto. No sabía cómo aún. No sabía por dónde empezar. Pero por primera vez, realmente entendía lo que significaban las palabras de Camila. No me interesa si lo sientes o no. Me interesa si cambias o no. Vanessa tomó su laptop, sus dedos flotando sobre el teclado antes de comenzar a escribir en la barra de búsqueda. Discriminación sistémica en la industria aérea. Los resultados inundaron la pantalla. Hizo clic en el primer artículo. Luego en otro. Y en otro más. Por primera vez, no se estaba defendiendo. Estaba aprendiendo. Leyó sobre entrenamientos de sesgo implícito. Leyó sobre demandas por discriminación racial contra aerolíneas. Leyó testimonios de pasajeros que se habían sentido invisibles, ignorados, descartados. Y con cada palabra, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Siempre había creído. Ella era justa, pero la justicia no se trataba solo de seguir las reglas, sino de cuestionarlas. Vanessa se recostó en su silla, mirando la pantalla. Tenía dos opciones. Podía desaparecer en la oscuridad, dejar que su error la definiera y permitir que el mundo la recordara como una desgracia. O podía usar esta experiencia para convertirse en algo diferente. Tal vez nunca volvería a trabajar como azafata. Tal vez nunca recuperaría el respeto que una vez tuvo. Pero eso no significaba que no pudiera enmendar sus errores de otra manera. Sus dedos se movieron nuevamente, esta vez escribiendo un correo electrónico, no a Alejandro Reyes, ni a la aerolínea, sino a una organización dedicada a luchar contra la discriminación en los viajes. Asunto: dispuesta a aprender, dispuesta a cambiar. Cuerpo. Mi nombre es Vanessa Valdés. Trabajé en la industria aérea por más de una década. Recientemente fui despedida después de que mis propios prejuicios me llevaran a maltratar a un pasajero. Una experiencia que me ha obligado a enfrentar la realidad de mis acciones y los problemas más profundos dentro de esta industria. No espero simpatía. No espero una segunda oportunidad en mi trabajo. Pero quiero mejorar. Quiero aprender. Quiero ayudar. Si hay alguna forma en la que pueda contribuir a educar a otros, abogar por el cambio o compartir lo que he aprendido de mis errores, quiero ser parte de la solución. No estoy pidiendo perdón. Estoy pidiendo una manera de darle un significado a todo esto. Vanessa Valdés. Leyó el correo 3 veces antes de presionar enviar. El mensaje desapareció, pero no sintió alivio, al menos no todavía. El cambio no ocurriría de la noche a la mañana. La gente no la vería diferente de inmediato. Pero esto era el primer paso. Por primera vez en su vida, Vanessa Valdés no buscaba control. Buscaba responsabilidad. Y eso, finalmente, era algo por lo que valía la pena luchar. La luz matutina entraba por la ventana del pequeño apartamento de Vanessa Valdés, proyectando largas franjas doradas sobre el suelo de madera. Apenas había dormido, pero por primera vez en años, no era por estrés relacionado con horarios, asignaciones de tripulación o quejas de pasajeros. Era porque estaba replanteándose todo lo que alguna vez había creído sobre sí misma. Siempre había estado tan segura, tan convencida de que tenía la razón. Había construido toda una carrera bajo la idea de que era una ejecutora de reglas, asegurándose de que todo funcionara sin problemas al mantener el orden. Se había dicho a sí misma que si las personas seguían las normas, si respetaban los límites de la estructura de la aerolínea, no habría problemas. Pero nunca se había detenido a preguntarse, ¿quién hizo las reglas? ¿Quién decidió quién pertenecía a dónde? ¿Y por qué había estado tan dispuesta a hacer cumplir algo que jamás cuestionó? Ahora, no había vuelos para preparar, ni compañeros de tripulación que la miraran en busca de liderazgo, ni uniforme que planchar antes de salir al mundo con autoridad.
Ahora, solo era Vanessa Valdés, una mujer que había perdido su trabajo, su reputación y toda certeza sobre quién era. Y tal vez eso no era algo tan malo. Se preparó una taza de café y se sentó en la mesa de la cocina con su laptop abierta. El correo que había enviado a la Organización por la Equidad en los Viajes seguía fresco en su mente. No sabía si responderían. Tal vez ni siquiera la tomarían en serio. Pero había hecho algo que nunca antes había hecho. Había extendido la mano, no por su propio beneficio, sino porque quería aprender. Su teléfono vibró. Al principio, se tensó, esperando otro titular, otro recordatorio de lo que el mundo pensaba de ella ahora. Pero cuando revisó la pantalla, su respiración se detuvo. Bandeja de entrada, un nuevo mensaje de Equal Access in Aviation. Vanessa lo abrió de inmediato. Señora Valdés. Hemos recibido su correo y apreciamos su honestidad. No es común que personas en su posición asuman responsabilidad sin que se les obligue a hacerlo. Estamos abiertos a una conversación. Estamos organizando un próximo seminario sobre prejuicios en la industria aérea. Si está dispuesta, nos gustaría que participara, no como oradora, sino como alguien que esté dispuesta a compartir su historia. Reconocer cómo los problemas sistémicos afectan a las personas reales y discutir lo que significa realmente cambiar. Esto no se trata de limpiar su nombre. Se trata de aprender. Si realmente está lista, estamos dispuestos a darle un espacio para hacerlo. Déjenos saber si está interesada. Atentamente. Equal Access in Aviation. Vanessa exhaló bruscamente, sus dedos aferrándose al borde de la mesa. No le estaban ofreciendo la oportunidad de arreglar su reputación, le estaban ofreciendo la oportunidad de hacer el trabajo difícil de enfrentar aquello a lo que había estado ciega durante años. Cerró los ojos, sintiendo un peso profundo asentarse en su pecho. No estaba segura de si merecía una segunda oportunidad, ni en su trabajo ni en la forma en que la gente la veía. Pero tal vez no se trataba de lo que merecía. Tal vez se trataba de si tenía el valor de sentarse en una sala llena de personas que habían experimentado la discriminación que ella alguna vez ignoró, y escuchar. Sus dedos flotaron sobre el teclado, dudando. Podía alejarse. Podía desaparecer en el fondo, dejar que el mundo siguiera adelante, encontrar otro trabajo en otro sector y fingir que nada de esto había sucedido. O podía enfrentar la incómoda verdad sobre quién había sido y comprometerse a convertirse en alguien mejor. Con una respiración profunda, escribió 2 palabras. Estoy lista. Y esta vez, lo decía en serio. 1 año después. La sala de conferencias estaba llena de empleados de aerolíneas, desde auxiliares de vuelo hasta ejecutivos. Todos escuchando atentamente mientras el orador en el frente hacía clic para pasar a la siguiente diapositiva del proyector. La pantalla mostraba las palabras. Abordando el prejuicio en la clase ejecutiva, una conversación necesaria. Al final del panel, Vanessa Valdés estaba sentada, con las manos entrelazadas sobre su regazo. No era la oradora principal. No estaba allí como experta ni como defensora. Estaba allí como una ex ejecutora de prejuicios que había elegido aprender en lugar de justificarse. Cuando llegó su turno de hablar, tomó el micrófono, respiró hondo y miró a la sala llena de personas que eran justo como ella había sido 1 año atrás, convencidas de que solo estaban siguiendo las reglas. Hace 1 año, pensé que solo estaba haciendo mi trabajo, comenzó. Pensé que solo estaba manteniendo el orden. Pero la verdad es que no estaba haciendo cumplir la justicia. Estaba haciendo cumplir un sistema invisible de discriminación que nunca me detuve a cuestionar. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras asentándose en el aire. No había venido en busca de simpatía. Había venido para hacer que otros vieran lo que ella había sido incapaz de ver. Mientras continuaba hablando, supo algo con certeza. Nunca podría deshacer lo que le había hecho a Elana Rees. Pero tal vez, solo tal vez, podía evitar que le sucediera a alguien más. Y eso era un comienzo por el que valía la pena luchar.
Si te gustó esta historia, asegúrate de darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.